Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, qué bonito podernos encontrar como cada martes y llegar al lugar donde nos estás escuchando, y además tienes una ventaja porque nosotros somos un medio de comunicación que tiene multiplataformas. Estamos en YouTube y estamos en Fides CR, ambas como Fides CR en YouTube y en Facebook para que nos encontres. Estamos a través del 93.1 FM, estamos a través de la señal de San José TV, y es muy importante que entres a Facebook y participes directamente con tu comentario en el programa. ¿Por qué? Bueno, todavía faltan algunos meses, pero vamos a sacar dentro de todos aquellos amigos oyentes y amigas oyentes de nuestra comunidad de Radio Fides y de Sin Límites, vamos a premiar su compromiso en nuestro aniversario que tenemos para el mes de octubre, noviembre, por ahí. Así que todos van a ir sumando. Y por otro lado, queremos hablarte hoy de una emoción que experimentamos todos y todas en algún momento de nuestra vida y que de una u otra manera siempre nos va a acompañar. Hoy vamos a hablar de claves para que el miedo no se vuelva en nuestra contra y que de una u otra manera nosotros nos permitamos decir: voy a abrazar el miedo como una oportunidad. Yo no sé si vos te ha pasado cuando uno está en la pista y el puente peatonal está como a los 500 metros y uno le da un perezón. La verdad es esa, qué pereza. Pero uno ve aquel montón de carros y uno dice: uy, qué miedo. Después me aplastan y quedo aquí, ¿verdad? No, voy a caminar. El miedo puede ser reflexivo, el miedo puede ser constructivo, el miedo puede ser un enorme aliado, o el miedo puede ser un hoyo negro que se traga todos tus sueños. De eso y más vamos a estar hablando el día de hoy con esta pregunta: ¿en qué te afecta el miedo? Pero antes, confía en vos con la doctora Stephanie Vilches, que precisamente arrancamos con este tema. El miedo a equivocarme me hace postergar tomar esa decisión. Ya volvemos. En algunos momentos sentimos que el miedo nos hace postergar y postergar y postergar decisiones. Eso es porque cuando nosotros no hemos aprendido a tener herramientas ante las equivocaciones, tratamos de evitarlas. Posiblemente tuvimos papás muy autoritarios que no nos permitían equivocarnos. También le pasa a las personas muy perfeccionistas. De pronto encontramos personas que quieren hacer las cosas tan perfectas que terminan sin hacerlas. El miedo a la equivocación es el miedo a la humanidad. Entonces, cuando nos conectamos con ese ser maravilloso que somos nosotros, totalmente imperfecto, entonces sí podemos tomar decisiones. Hoy nos acompaña la doctora Carla Sánchez, psicóloga, parte importante del equipo del CEDE. ¿Cómo estás, Carla? Súper bien, muy contenta de estar hoy con todos ustedes, un martes más. Bueno, y claves para que el miedo no se vuelva en nuestra contra. Te pedimos que ingreses ya a nuestra transmisión en vivo en Facebook, Fides CR, y desde ya ayudarnos con esta pregunta: ¿en qué te ha afectado el miedo? ¿Qué no has podido hacer por tus temores? Sí, yo creo que el miedo hay que empezar a hacer las paces con él. Yo creo que cuando entendés que el miedo tiene solo una función, que es protegerte, ahí empezás a hacerte aliado del miedo. Aparecen muchas veces por diferentes ideas o pensamientos que te tienen limitada o limitado, estancado, presionado, y te detienen a avanzar hacia donde querés ir, hacia donde querés llegar, porque pueden pasar muchas cosas que te pueden atentar con tu tranquilidad y paz. Si ese es pues el escenario, por supuesto que el miedo viene a decirte algo, a alertarte. Pero cuando el miedo a veces es o viene de una idea irracional, de una situación que solamente está en esos pensamientos que te tienen atado, pues entonces hay que empezar a cuestionar por qué el miedo está ahí. ¿Qué quiere decirme? Cuando el miedo aparece, yo creo que es algo muy bonito cuando aprendemos a verle ese lado, porque quiere decir que estás haciendo algo diferente, incluso algo que te reta, incluso algo que hace mucho tiempo querés, pero que no te animabas. Y si aparece ese miedo, qué bendición, porque estoy haciendo algo diferente.
De hecho, el otro día estaba compartiendo con un querido amigo urólogo desde Venezuela, Tomás Machado, se los recomiendo, @ tu urólogo al día, tiene una página súper didáctica, y él me decía que una de las cosas que alimenta el cáncer de próstata y que eleva sus índices de mortalidad es el miedo al tacto rectal, el miedo a postergar. Los hombres empezamos a notar después de los 40 que ya duramos orinando 5 minutos y vamos a orinar a cada rato, y ya vamos cuando definitivamente no podemos. Y la gran pregunta, señor, ¿pero usted no detectó? Sí, pero yo tenía miedo. El miedo puede ser una trampa terriblemente complicada, porque si pensamos en salud, por ejemplo, si pensamos en cambiar tu trabajo, tenés todo, estudiaste, tenés 10 años de experiencia, el puesto es para vos, pero qué miedo participar. Hay una persona que te ha dicho, me encantás, qué rico lees, qué bonito, me gusta tu pelo, tu cara, todo, ¿verdad? Pero vos decís, no, después me va mal como mi ex, ¿verdad? Entonces, el miedo se puede convertir en un abismo tan complejo y es que solo tenemos una vida, por lo menos desde nuestra óptica. Si fuéramos budistas pensaríamos en otras oportunidades, pero en nuestra visión es todo o nada. Inclusive, al menos en esta oportunidad, es esta vida, ¿verdad? No sabemos cuántas situaciones podamos enfrentar, pero lo importante es que el presente, hoy, este momento es el que puede empezar a hacer tu historia diferente, es el que puede empezar a crear eso que tanto sueñas y a crear esa vida que tanto anhelas. Pero cuando el miedo aparece, ¿qué decís? ¿O qué dice el cerebro? No, mejor quedémonos aquí, en este espacio seguro, donde ya yo tengo conocido todo, aunque no me guste, aunque no me haga sentir feliz, pero esto es mejor a ir a probar algo. El cerebro no sabe cuándo es un miedo completamente fundamentado, cuándo es un miedo completamente racional, que tiene sentido, y cuándo es producto simplemente de tus ideas, de tu imaginación, de tu temor como tal, a ir a enfrentar una situación nueva. El cerebro no sabe diferenciarlo. Por eso, cuando sentís miedo, aunque sea un miedo irracional, todo tu cuerpo lo manifiesta, lo expresa, lo vive como si fuera y como si estuviera pasando. Entonces, por eso hay que entender qué me quiere decir el miedo. Hablemosle al miedo. Es una de las emociones primitivas importantísimas, así como la felicidad, así como la tristeza. Pero el miedo, ¿qué me viene a decir? Que estoy a puertas de enfrentar una nueva aventura, que estoy a puertas de conocer qué está al otro lado de este miedo, que estoy incluso en una situación de peligro donde debo de planificar y de tener un plan B. Ok, entonces puedo crear ese plan B. Al final yo soy la que va a tener la oportunidad de enfrentar al miedo o de salir corriendo y retraerme porque todo lo que está allá afuera me da pavor. Un saludo a Olguita Vargas, a Anín Vargas, también a Pilar Sánchez, que nos dice, a mí me da miedo nadar y me da pavor. A Anín Vargas Centeno, miedo de quedar sola si mis hijas se van. Un saludito también a Silvia de la Peña, qué bueno tenerte por acá. Que nos dice que a mí me paralizó después del divorcio a la hora de dormir. A pesar de ser un matrimonio disfuncional, llegué a estar despierta 48 horas. Claro, eso es muy no frecuente, pero es esperable cuando hay un proceso de duelo. Hay que tratarlo, Silvia. Paulina dice, hay diferentes maneras que el miedo se puede mostrar según lo que te haya afectado de niño. Ya vamos a ir sobre esto. Vivo presa del miedo irracional. Sí, vean, quiero arrancar con Rebeca, que nos dice, vivo presa del miedo irracional. El miedo irracional es aquel miedo que te hace hacer una previsión o una proyección de consecuencias sobre elementos negativos y partís normalmente de una mala experiencia, sea personal o de otros. Pensemos en la mamá y la abuela que le dijeron a Carlita, mire, usted estudie y trabaje para que no dependa, porque todos los hombres son A, B, C, D, y fue entrenada desde ahí con una visión. Ve a su papá que la abandonó y anda con otro, y entonces Carla crece con un miedo hacia la masculinidad que luego la hacen ser una persona tal vez defensiva, tosco-reactiva, y ese miedo puede afectar. Entonces, lo que nos pregunta Paulina, sí, hay que revisar el niño, la niña interior, hay que ver qué conceptos desarrollé y cómo esa educación
infanto-juvenil, esa formación de ese temor, hoy en mi adultez me afecta. Pero tenemos una buena noticia: el miedo irracional, aun cuando se traducen fobias y ansiedad y demás, es tratable y se mejora muchísimo, y dependiendo del diagnóstico, hasta en un 100%. Sí, totalmente. A ver, cuando estamos en esa situación paralizante, yo quisiera que nos preguntemos, ¿qué seríamos capaces de hacer y de lograr si no fuera por el miedo? Si quitamos el miedo de la ecuación, si ya el miedo lo logramos manejar, lo logramos conocer y entender y nos hacemos aliados, ¿qué no seríamos capaces de hacer en pro de nuestros sueños, en pro de nuestras metas, de nuestros anhelos? ¿Qué no serías capaz de hacer por el miedo? Entonces muchas veces hay que cuestionarnos, ¿qué sería lo peor que me puede pasar si yo doy este paso aún y con miedo? Ahí te cuestionas las respuestas. Y dependiendo de esas respuestas, podrías volver a decirte, y aún así yo sobreviviría. Si la respuesta es sí, entonces adelante, empezá a hacer un plan. Y también preguntarte, si hago esto, ¿qué sería lo mejor que me puede pasar? Para poder entender que el miedo tiene un fundamento inclusive que no tiene lógica, que es simplemente producto de todas esas ideas alarmantes que te detienen a ir por lo que crees. Vean, aquí nos dice, espérense que se me movió un poquito, Anin, miedo a quedar sola sin mis hijas. Es que va a pasar, Anin. Tus hijas van a ser adultas, van a desarrollar proyectos de vida independiente, van a tener posiblemente proyectos de pareja y familia, y va a pasar, pero vos no te vas a quedar sola. Lo que va a cambiar es la frecuencia de relación y el estilo de vida de tu familia. Y entonces, en virtud de esto, como diría mi abuelo, en guerra avisado no muere soldado. Lo que quiero decirte es, ok, como sé que mis hijas se van, yo tengo una obligación conmigo, voy a involucrarme, no sé, voy a ser catequista, me voy a meter en un grupo de caminatas, voy a meterme en la asociación de desarrollo, voy a agarrar mi teléfono y ver los contactos y decir, ay, mira, aquí está Julia Norberta, ella me encantaba y tengo más de 15 años de no hablarle, fue compañera mía en la escuela, y empiezo a mensajear, llamar y hacer. El miedo irracional nos paraliza, el miedo productivo nos lleva, uy, ya mis hijas, la menor tiene 23, las otras dos están súper ennoviadas y la menor dice que se va a ir a trabajar a Panamá. Bueno, activémonos, Anin, porque un día podemos abrir los ojos sintiendo terror, pero el miedo tiene una cuota de participación, de responsabilidad personal enorme. ¿Y qué te está diciendo el miedo en ese sentido a la persona que nos está escribiendo? Bueno, que estás enfocando toda tu atención, toda tu vida, toda tu concentración en la vida de tus hijas. Y en ese sentido, no solamente vos estás limitándote, sino que sin querer también las llevas a ellas a vivir en una situación donde, uy, es que no puedo hacer esto porque mi mamá después se va a sentir solita, no puedo empezar a imaginar que me quiero ir a estudiar a otro lado porque mi mamá, ¿qué va a hacer sin nosotras? Y también entonces, en ese sentido, las empezás a limitar, a retraer. Y esa no es la idea, porque la idea es que ellas vuelen con sus propias alas, la idea es que ellas puedan tener toda la valentía de emprender su vuelo sin pensar en lo que está quedando en esta historia con mamá en mi familia, que de todas maneras siempre voy a poder regresar, porque mamá o papá siempre van a estar ahí. Yo creo que es importante también entender que tu miedo puede arrastrar incluso a las personas que tanto amas. Sí, ahora quería enfatizar esto, y Anin, no digo que sea tu caso, pero nosotros hemos atendido muchas personas en el que por alguna razón, sea que ella sea madre sola o que tenga una pareja con muchos distanciamientos, entonces las hijas quieren ir a la playa con sus compañeros de la universidad o sus compañeros de trabajo, y entonces ese fin de semana me duele todo, la hija quiere salir, mi amor, te falta mucho, es que me duele la cabeza, y en fin, y tal vez no se hace con mala intención, es que hay que tener un proceso de desarrollo personal en ese sentido. También por acá nos dice, perdón, se me movió aquí un poquitito, Gis,
Buen día, tengo un adolescente de 14 años, hace 2 semanas atentó contra su vida en el colegio. Ahora quería darle una pausa en el cole porque mi mayor miedo es que vuelva a hacer lo mismo. ¿Cómo debo manejar este miedo? Gis, la situación que nos estás planteando es realmente compleja y no alcanza una recomendación de un programa para manejar esto. Yo presumiría que tu hija fue atendida en algún servicio de salud, remitida a psiquiatría y a psicología. Uno podría pensar, si el factor detonante fue el colegio, que no vaya al colegio. ¿Y qué pasa si el factor detonante es en casa y estalló en el colegio? No lo sabemos. Las decisiones que tenés que tomar respecto a tu hija tienen que estar en una íntima relación con el psiquiatra, el psicólogo, la psicóloga que pueda atenderle, con el orientador, la orientadora, el profesor o la profesora guía, para que haya un abordaje integral. Incluso meterla en la casa a hacer ¿qué? Todo el día. Hay que tener cuidado. El miedo en este caso, ¿verdad? Podría ser completamente un aliado. ¿En qué sentido? No lo veas como me voy a paralizar y ahora no sé qué hacer con mi hija porque todo es un peligro para ella en este momento. Eso no te va a llevar a construir ni a trabajar la situación emocional que tu hija está viviendo. El miedo en este caso puede ser, ok, una alerta, tengo que evaluar diferentes aspectos de mi hija con profesionales, porque esto no lo podemos llevar solas, con profesionales que me guíen y me den las herramientas a mí como mamá y a ella sobre todo como la persona que está padeciendo de esta situación. Sí, y como acotación, porque esto sería todo un tema, un intento de autoeliminación puede tener características depresivas, puede ser un factor de riesgo a nivel de conducta suicida y demás, pero no necesariamente, y con esto no quiero minimizarlo, puede ser un indicador de emocional, y los padres dicen, es que eso lo hizo para llamar la atención. Precisamente, está llamando la atención con autoeliminación, entonces no se puede minimizar. Un abrazo. De verdad, Gis, sabemos que no es fácil, ojalá que tengas personas que te puedan orientar. También por acá nos dice Sole, como siempre, temas de interés. El miedo muchas veces me paraliza, impidiendo avanzar en caminos de siempre diferentes a la rutina. Y Nuria, en contraste, nos dice, a mí me daba miedo viajar en avión y tirarme de canopy, y gracias a Dios ambos lo logré. Vencí el miedo porque todo lo podemos en Cristo. Es que hay que hacer cosas haciéndolas, ¿verdad? Como cuando alguien te dice, ay, vea doctora, ¿cómo hago yo para no comer pan? Y no lo coma, no lo compre. Pero es que yo todos los días paso frente a la panadería. Cambie de ruta. De la vuelta. Es que hay que ayudarse un poquito. Por supuesto. No podemos tener siempre la voluntad para mantenernos firmes en diferentes situaciones que queremos lograr. Hay que tratar de entendernos que somos seres humanos, que podemos caer en cualquier momento con debilidades y que es parte de caerse y levantarse, pero no por miedo voy a limitarme y no voy a volver a intentarlo o a volver a levantarme. A veces, por ejemplo, en una relación estamos con esa persona por miedo a estar solas, por miedo a no encontrar a nadie, por miedo a que nadie más me vuelva a amar, por miedo a que ya estoy mayor y entonces no tengo las mismas oportunidades. ¿Quién dice eso? Cuestiónate dónde está la evidencia, dónde está escrito que eso va a ser así como tu miedo te lo está planteando. ¿Quién dice que no puedes renacer? ¿Quién dice que no puedes volver a creer en el amor? ¿Quién dice que no puedes encontrar esa persona que te acompañe en este proyecto de vida? Nunca la edad puede ser, por ejemplo, un limitante. Eso simplemente es una creencia. Eso es una idea que en algún momento te dijeron y que escuchaste a lo mejor cuando estabas pequeña, que las mujeres mayores ya no van a encontrar el amor. Seidy Calderón nos dice, buenos días, yo tenía miedo de quedarme sola sin un hombre a mi lado y permití demasiadas cosas, pero un día le dije a ese miedo, no más. Hoy vivo sola y puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Muchas gracias. Sole Mena también nos agrega, saludos como siempre. El miedo muchas veces me paraliza impidiendo avanzar. Perdón, ya te había leído, Sole. Vean, una idea irracional, y aprovecho también para contestarle a Silvia Peña que nos pregunta por qué, si somos conscientes de ello, el miedo no se logra controlar, es como un masoquismo. Cuando hablamos de miedo a la soledad,
no solo estamos hablando de miedo a la soledad, a la par hay dependencia, puede haber vulnerabilidad económica. Ayer precisamente hablamos aquí en Vida y Esperanza, pueden buscar el video en Facebook, creo que también está en YouTube, de esa entrevista. A veces simplemente vemos todo en clave de no, y hay que revisar autoestima, apoyo familiar, finanzas, ideas con respecto a la soledad, buscar apoyo en la parte de dirección espiritual también, porque tenemos a veces visiones muy culpógenas y eso nos ata. Sí, y hay que entender que el miedo no va a desaparecer. No podemos creer que un día no vamos a sentir miedo, porque más bien eso es muy peligroso, ¿verdad? Eso realmente hace que haya un desequilibrio emocional. Necesitamos aprender a aliarnos del miedo, escucharlo, ¿qué te quiere decir? Y cuando estás empezando a sentir miedo, como les decía al inicio, qué bendición, porque quiere decir que me estoy moviendo de donde estaba ahí tranquilita, donde no me gustaba estar, pero que estoy haciendo algo por cambiarlo. Entonces aparece el miedo, es natural, es esperado, pero la diferencia es que voy a agarrar ese miedo y voy a hacer las cosas acompañándome de él para saber qué momento es bueno seguir y qué momento es importante incluso cambiar el plan, pero ir con el miedo. Sí, Paulina nos dice, nuestro miedo se transmite a nuestros hijos o pueden ser generacionales. Y aprovecho para enviarle un saludo a Blanca y a Ela Granados, que dicha tenerlas con nosotros. A ver, tal vez no tenemos la intención de transmitir el miedo, sino que transmitimos a través de nuestra crianza un montón de cosas. Y voy a poner varios ejemplos. Yo soy el papá de Carla y cada vez que Carla come, yo le digo a Carla, va a rodar, así nadie la va a querer. Y entonces cada vez que come la descalifico y hago referencia a su peso. Y así toda la infancia, sumemos la adolescencia, desarrollo hormonal y demás, y termina desarrollando probablemente un trastorno alimenticio. De pronto yo le digo a Carla, qué amargada, qué chichosa, qué explosiva, usted nunca tiene nada inteligente que decir. Y en la adolescencia ya tenemos una chica completamente retraída, completamente inhibida. No fue que yo no quise que fuera así, la formé para que se callara. Igual el miedo, cuando nosotros tenemos una educación, y voy a poner un ejemplo, a mí me ha tocado ver en alguna piscina, en la piscina de niños, ¿verdad? Un chiquito que tiene la altura suficiente para que la piscina, digamos, está de pie, el agua de la cintura hacia abajo, y está la mamá, y está el papá, y los flotadores, y el paño, y todo el mundo en alerta, y cada vez que el chiquito se cae, claro, esa educación transmite miedos, y de un momento a otro tenemos hasta un doble código, porque tú no quieres dormir solito, pero no lo dejamos explorar, no lo dejamos caerse, no puede estar solito en la piscina. Entonces los patrones de crianza pueden transmitir una serie de conceptos que nos convierten en personas que hacemos una mala gestión del temor. Y de ahí que muchas veces podemos dañar muchas relaciones importantes en nuestra vida. Por ejemplo, el miedo podría dañar la relación de cómo yo enfrento las finanzas. Eso es algo típico. Me han vendido la idea desde que escucho, desde que estoy pequeña o pequeño, que el dinero es malo, que poder tener abundancia debe ser algo que te cambia tu personalidad y te hace una persona déspota. En fin, podríamos tener muchas de esas ideas en nuestra mente sobre el dinero y entonces te limitas. Y el miedo te viene a dar una sensación de escasez y aprendes a vivir en esa situación de escasez porque qué miedo emprender o qué miedo pedir un aumento o qué miedo hacer un segundo trabajo y empezás a quedarte en esa situación porque al final te dijeron tantas veces que el miedo corrompe a las personas y el dinero hace que eso suceda que te limitas. Y no te da la oportunidad de empezar a sanar tus finanzas, de crear y ser muy consciente de que el dinero no tiene género, por ejemplo. El dinero simplemente es dinero y es una herramienta para. Pero muchas veces el miedo te limita al éxito, ¿verdad? Te autosabotea porque ¿qué pueden pensar las personas si yo me hago exitoso o si me hago exitosa? ¿Qué van a sentir mis papás porque a lo mejor ellos no lo lograron? Entonces yo me empiezo a limitar en mis miedos. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales y a vos, Grace Granados, que dice:
Siempre los escucho y siento mucha tristeza por la muerte de mi mamá. Y también para vos, Carol Hidalgo, tengo mucha tristeza y miedo a la soledad. Precisamente en nuestra sección Sin Nudos Mentales con Carla Sánchez, hoy vamos a hablar de esto. Una pérdida puede ser tu mejor ganancia. Ya volvemos. Una pérdida puede ser tu mejor ganancia. En la vida a veces hay que saber elegir las batallas. No todas merecen ir a ser luchadas. Precisamente pueden ganarse con el hecho y la decisión de no ir a pelearlas. ¿Por qué? Porque a veces también es importante que te cuestiones qué preferís, si tener paz o tener la razón. Y ahí estarías eligiendo primero tu bienestar ante cualquier otra situación. Un saludo también a Mauren Orozco, miedo a morir. Maricruz Dalolio nos dice saludos como siempre, muy buenos sus programas. A Gabriel, a César Gabriel, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Miedo a vivir, fracasar como nuestros padres vivieron y está en la mente y esto nos limita. Sí, pero vean, también morir es una realidad ineludible. Yo creo que una de las cosas hermosas que tiene la vida es saber que vamos a morir y que somos finitos, porque en teoría, en lugar de disparar nuestra ansiedad, debería conectarnos con nuestra existencia para que aprovechemos al máximo cada experiencia, tanto las experiencias que nos traen luz o que nos traen oscuridad. Pero también para vos, Paulina, y los demás que están un poco preocupados porque fui criado en un ambiente negativo, no se concentren en ser mejor que su madre o mejor que su padre, porque ellos, independientemente de las situaciones, posiblemente trataron de dar lo mejor dentro de sus posibilidades. Concéntrense en qué quiero, por qué lo quiero y hacia dónde voy. Crear nuestra propia identidad emocional, Carla, es más liberador. Sí, porque al final sos consciente, ok, de tu historia, pero ese pasado no tiene por qué determinarte. Ese pasado no tiene por qué dictar lo que vas a hacer con tu vida de aquí en adelante. Qué importante es saber de dónde vengo, pero lo más valioso es hacia dónde voy, y eso solamente depende de vos. Ya no hay cabida para si mi mamá o mi papá me hicieron o no me hicieron, o me dijeron o no me dijeron. Es ahora yo como adulta o como adulto, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque el miedo, ¿saben qué es lo más triste? Ver que la vida pasa y yo no hice lo que quería. Eso es el lado más oscuro del miedo, que no tiene espera por vos, que no va a detenerse como el tiempo. Entonces, en ese momento que vos decís, tengo mucho miedo, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, no sé cómo hacerlo, pues entonces empieza a buscar quién te puede ayudar. Empieza a leer, empieza a buscar información, contactar, hacer cosas que te ayuden a ir dando pequeños pasos para salir de esa situación que tanto te aterra. Y te darás cuenta que al final, incluso el miedo no era tan grande como te imaginabas. Te darás cuenta que al final el miedo era mucho mayor en tu cabeza que como se ve en la realidad. Y así irás cobrando esa confianza para ir dando más pasos hacia donde querés. Vean, a todos nos pasa, yo les voy a contar una cosa. A mí me salió aquí una pelota, exactamente aquí donde me estoy tocando, debajo del ombligo. Y yo dije, abdomen, una pelota, eso es mala señal. Y así estuve pensándolo y pensándolo por varias semanas, ¿verdad? Y tocándome, sufriendo. Al final resultó ser una simple pelota de grasa, ¿verdad? Que hay que quitar, eso es todo. Pero desde el miedo uno dice, abdomen, ¿verdad? Vísceras, órganos internos, hígado, vaso, páncreas, colon, ¿verdad? Y será un cáncer. El miedo nos puede poner en una dimensión al punto de que no, y me la tengo que quitar porque ha crecido. Me dijeron, es una pelotilla, es un lipoma, nada del otro mundo. Y bueno, y ahí me la he dejado más de un año, ya me la voy a quitar en unas semanas. Pero imagínense que hubiese sido algo real, más complejo. Sería mi responsabilidad que se haya extendido. El miedo es algo que todos y todas vivimos, pero cuanto más le dejemos a la fantasía la resolución de lo que yo tengo que enfrentar, más graves serán las consecuencias, y no por el temor, sino por la parálisis que nos provocó el temor.
Entonces me puedo cuestionar, me quedo acá donde estoy, donde sé que de alguna manera estoy tranquila, que de alguna manera conozco cómo se desenvuelve este espacio, pero veo la vida pasar, veo los sueños pasar, veo mis anhelos pasar. Entonces no voy a tener después oportunidad para arrepentirme, no voy a tener después oportunidad para cambiar las cosas, no voy a poder tener oportunidad de regresar el tiempo. Entonces no importa lo que haya pasado de aquí a anteriormente, ¿verdad? De lo que hoy para atrás pudiste haber vivido, sino lo realmente impactante, lo realmente poderoso de lo que va a pasar de aquí en adelante. Sí, con miedo y todo, pero hago un plan, no me voy de bruces tampoco, ¿verdad? Hago un plan y sé que voy a buscar la información, las personas, lo que necesite para empezar a salir de esa situación que me paraliza y empezar a hacer lo que realmente querés. Recordá que quiero aprovechar decirte que tenemos una cita en vivo todos los martes 11 de la mañana, pero también a través de FIDECR, de nuestro canal de YouTube que da nuestro contenido, o puedes buscar en Facebook un grupo que se llama Sin Límites Programa, donde tendrás el programa completo y las cápsulas por separado para tu aprovechamiento. Compartí, comentá y hagamos que esta comunidad de los martes a las 11 crezca más, porque es un espacio para hablar de salud mental y emocional en términos profundos, pero a la vez muy sencillos. Carlita, por aquí hay una amiga que nos dice: por miedo al rechazo nunca me animé a decirle que sí a la persona que me gustaba, aunque me lo pidió. Sí, porque uno dice: ay, no sé, es demasiado guapo, y si yo le digo que sí, mira, con los años uno se pone como un tacaco y se arruga. Ay, no, mejor no. Ahora nada de culpas, amiga. Resolverlo, avanzar y, ¿por qué no?, abrirte la oportunidad de un nuevo amor. Sí, ahí es donde vemos que el miedo a veces nos roba oportunidades, que a veces el miedo puede hacer que lo que queremos con tantas ganas sea simplemente un sueño y no pase de ahí. Pero si tomas en consideración esta lección que estás aprendiendo, si tomas en consideración el aprendizaje que te vino a dar y decís: muy bien, eso me pasó una vez, incluso 2, 3 veces, no sé, las veces que hayan sido, pero de aquí en adelante puedo cambiar mi historia, mi forma de reaccionar, incluso puedo trabajar esta herida de rechazo que ya soy consciente que tengo, para aprender a darme la oportunidad de vivir lo que yo quiero. Sí, vean, y nuestro mundo está lleno de irracionalidades y de dichos que expresan posiciones psicológicas que hoy, 2023, tenemos que cuestionar. Ustedes han escuchado esa frase: es que la suerte de la fea la bonita la desea, es mejor ser deseada que sobrada, billetera mata galán, calladita más bonita. Calladito más bonito. Si ustedes se detienen, o sea, al final estas expresiones lo único que hacen es paralizarnos y limitar mis oportunidades de crecimiento. Yo no creo que sea un tema de suerte. Creo que hay dos tipos de personas: los que identifican y accionan, y los que identifican y no se mueven. Creo que tenemos que tratar de movernos hacia el accionar, sea por voluntad propia o porque me dejo ayudar, porque busco ayuda en el terapeuta, en la comunidad, en la familia, en los amigos, pero siempre tendremos que accionar. Sí, estaba leyendo el eslogan, ¿verdad?, del programa, Sin Límites, porque tu vida es hoy. Y yo creo que eso es algo importantísimo que tenemos que recordarnos. Imagínate que vos estés entrando a tu cuarto todos los días y tengas pegados un montón de post-its que digan: vos podés, vos sos capaz, vos lo podés lograr, vos sos única, vos sos único. ¿Eso qué te haría sentir a vos? Pues bien, me imagino, ¿verdad? Te haría sentir motivado. Eso lo podemos trasladar a tu mente. Si tu mente está llena de post-it diciéndote y recordándote que aunque haya miedo, podés lograrlo porque sos capaz, porque vos crees en que lo podés lograr, vas a sentirte motivado. Pero ¿qué pasa cuando dejamos que sea el miedo el que se adueñe de tu cerebro? Bueno, que es como entrar a tu cuarto y tenemos un montón de post-its que dicen: no sos capaz, no lo vas a lograr, a vos te engañaron, te van a volver a traicionar. Entonces, por supuesto, vas a sentirte completamente devastado. Así se ve el cerebro cuando el miedo está acaparándolo por completo. Ahora el reto es decir: voy a quitar todos esos post-its que no me hacen sentir bien y voy a empezar a pegar lo que a mí me va a construir para enfrentar el miedo.
Rápidamente, porque el tiempo empieza a ganarnos, nombre ficticio, por supuesto, Eugenia. Eugenia llega a una mesa y dice, es que yo estoy muy sola y no conozco a nadie, pero es que a mí me da pereza salir, a mí me da pereza. Ok, una pequeña acción consciente y constante, continua, tiene el valor de transformar toda una historia, y esto es de la vida real. Después de varias sesiones y convencerla, Eugenia, vaya, almuerce, no en su cubículo, vaya a la soda, busque una mesa donde haya gente sentada y usted dice, con permiso, buenas tardes, y se sienta, y lo hace, y lo hace. Así se hace muy amigo de Felipe, de Mariana, pero lo interesante es que de pronto ya llega y se sienta, hola, mucho gusto, y Eugenia dice, mucho gusto, ¿vos sos nueva? No, yo tengo aquí 5 años en contabilidad. Ah, nunca te habíamos visto. A partir de esos almuerzos frecuentes, la empezaron a saludar en el pasillo. Ese grupo de almuerzos frecuentes terminó siendo un grupo de extensión social. Ahí se acerca a Oscar. Oscar la invita a una carne asada meses después a su casa y termina siendo muy amiga de las hermanas de Oscar y termina involucrándose en un grupo de Zumba. Año y medio después, es una persona con una vida social activa, y todo empezó con un almuerzo. Qué increíble, con un pequeño paso, que lo hizo aterrada posiblemente, que lo hizo pensando, no me van a hablar, voy a terminar comiendo sola, qué vergüenza, qué van a pensar de mí, pero aún así lo hizo. Se dio cuenta que al final su miedo era más grande que lo que realmente sucedió, porque terminó haciendo y estando dentro de un grupo. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Sí, el miedo va a ser parte de tu vida, sí, el miedo va a estar. Pero hay que aprender a entender que el miedo aparece porque a veces necesitamos protegernos y a veces es inclusive necesario que hagamos un alto, pero muchas veces realmente el miedo simplemente es algo irracional y no es realista, ni es razonable, ni es verdadero, solamente es una construcción de tus creencias limitantes. En ese sentido, date la oportunidad de hacerlo con todo y el miedo. Si vos querés crecer emocionalmente, quiero invitarte a que entres a crear tu mejor versión CR. Son las redes de la doctora Carla Sánchez, @crear tu mejor versión CR, en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, ¿verdad? Crear tu mejor versión CR. Y a ambos nos pueden localizar en el CEDI. Para consulta 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Carlita, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias y un abrazo a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y si ustedes quieren, les recomiendo Simplifícate y El Ascenso. Son 2 de mis libros que están pensados para tratar estos temas. Búscalos en Librería Internacional. Todas mis redes como Dr. Rafael Ramos, particularmente mi canal de YouTube. Ayúdenme a hacerlo a crecer. Y espero que nos encontremos la próxima semana. Paulette Villafranca, la coach Paulette Villafranca, en nuestra sección Vuela Alto. Que tus palabras y tus acciones se nutran del amor propio y no de tus miedos. Hasta la próxima semana. Que tus palabras se nutran de amor propio. Y es que te has puesto a pensar qué es lo que constantemente te decís, cuáles son esas conversaciones internas que te llevas a la cama, que no le contás a nadie, qué es lo que constantemente te estás diciendo. Si hoy te estás dando cuenta de que lo que te decís no te favorece, empezá a nutrir tu diálogo interno con amor. Exactamente las mismas palabras que le dirías a tu mejor amigo o a esa persona que tanto querés. Sé intencional con lo que te estás diciendo y vas a ver cómo poco a poco vas a ir cambiando tu mentalidad. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.